Soy Borja Valero, jugador del Leboski, categoría pequeña del fútbol italiano, en un pueblecito a las afueras de Florencia. Aspetta, adesso la banda. No, perché non so se arriva qualcuno, mica ha detto che era a fare ginnastica. No, che era a lavorare, la ginnastica. He jugado más de 15 años como profesional al fútbol y ahora he vuelto a divertirme de verdad en lo que más me ha gustado hacer desde pequeñito, que es jugar al fútbol y ir detrás de la pelota. Creo que el Leboski es una realidad muy bonita que intenta ayudar a la comunidad, a su pueblo, a Florencia, en todo lo que puede, y esto me impactó mucho. Quería ser parte de ellos, intentar darle la mayor visibilidad posible para que tuvieran más recursos para hacer todavía más cosas, y aquí estamos. La experiencia es maravillosa, tengo que decir, porque el club está organizado, sostenido por los propios socios, que son los aficionados. No hay nadie que ponga dinero, cada uno pone su cuota de abono y con eso se autofinancia el club. Entonces es todo muy peculiar. Lo que es el fútbol en sí es volver al origen, esa es la palabra. Volver a jugar por diversión, sin preocuparme por lo que dirán, por lo que no dirán, por lo que pase o no. No juego por ganar o perder, intento ganar siempre porque eso lo tenemos todos dentro cuando salto al terreno del juego, pero no hago otra cosa que divertirme y pasármelo bien, y eso es el origen, eso es por lo que empecé a jugar a este deporte. En el vestuario, cuando llegué la primera vez, y es verdad que los chavales estaban un poco en tensión, ¿no? Como diciendo, a ver, este tío que viene de primera división y viene aquí a ver qué va a hacer, cómo va a ser. Enseguida hablé con ellos y les dije que yo venía solo para ayudar, para divertirme, para ser uno más, y entonces ahí la gente se relajó un poco más, y desde ahí el ambiente, la verdad que siempre fue muy bueno y nos hemos divertido mucho. Mi primera experiencia en primera división, y la recuerdo de modo muy agradable. Creo que necesitaba salir de mi casa de Madrid después de estar 11 años en la cantera de Real Madrid y tocar, aunque fuera poco, el primer equipo. Necesitaba salir de los brazos un poco de mi familia, crecer, madurar, e irme a Mallorca junto a mi mujer. Fue una experiencia muy buena de vida que me hizo crecer mucho como persona, y luego pues poco a poco hice haciéndome un hueco en el equipo. Manzano me dio siempre un poco más de regularidad en el juego y eso me hizo pasármelo muy bien, y luego teníamos un grandísimo equipo. La verdad que si miramos individualmente la calidad que tenía ese primer Mallorca mío, teníamos jugadores de grandísima calidad como Ibagaza, en el que siempre me ha gustado mucho fijarme porque creo que era uno de los jugadores técnicamente mejor dotados del campeonato. Teníamos a Arango, que tenía una zurda espectacular que ganaba los partidos solo. Teníamos a Huiza, que fue Pichichi de ese año, creo que es el último Pichichi español, de hecho. Estuvimos a un punto de clasificarnos para la Europa League, que si no recuerdo mal creo que acabó yendo el Racing de Santander. Y bueno, solo dejó cosas positivas. La verdad que fue un año muy completo, muy intenso y muy divertido. Cuando marqué mi primer gol en Primera División hice un doblete contra el Recreativo de Huelva con el Mallorca, y es una cosa que recordaré siempre. Y luego pues tuve la suerte de marcar al Real Madrid en casa, que fue el gol que nos dio el empate, y luego marcar en el Camp Nou, un estadio increíble, y conseguir una victoria que nos dio las opciones de poder llegar hasta el final, con opciones de llegar a Europa. Enseguida llegó una oferta muy importante. Yo creo que siempre lo he dicho, que es una de las decisiones que he tomado en mi carrera profesional desde el punto de vista económico, que es algo que lo reconozco absolutamente. Cambiaba mi vida por completo, y así se lo hice saber al club. El club también enseguida lo entendió, y para ellos también fue un traspaso positivo. Y aunque luego
Del punto de vista deportivo no fue el mejor año de mi vida porque acabamos descendiendo a segunda división con el equipo inglés, pero creo que fue un crecimiento muy importante como futbolista. Las expectativas cuando llegué yo eran todavía peores, entre comillas, de lo que había vivido el primer año en Mallorca. El ánimo fuera era un poco raro. La previsión era que cómo haríamos a salvarnos con un equipo así, y sin embargo fue todo rodado. Enseguida el equipo se ensambló muy bien, el míster encontró la tecla y sobre todo en casa prácticamente ganábamos a todos los equipos. Yo creo que en todo el campeonato perdimos con Madrid, Barça y Sevilla, y creo que nunca más. Así que esos son muchísimos puntos y lo que hizo que pudiéramos luchar hasta el último segundo, y esta vez sí hasta el último segundo, por entrar en Champions League con un equipo que nadie daba un duro a principio de año. Hicimos una temporada espectacular. Bueno, en primis yo estaba tranquilo porque yo volví al Mallorca pero cedido por el equipo inglés, entonces había un acuerdo para una posible compra de parte del Mallorca, pero teniendo los problemas económicos que había, ni siquiera se pudo pensar en esa opción de compra para quedarme en Mallorca, entonces yo tuve que volver a mi equipo inglés. En el impasse de irme del Mallorca entró el Villarreal, y justo cuando yo firmo por el Villarreal, después de un poco, la UEFA decide que el Mallorca no va a Europa League, i justo és el Villarreal en què entra en el puesto de... La UEFA ha expulsat el Mallorca d'Europa. Per primera vegada a la història, la UEFA exclou un equip espanyol d'una competició europea. Yo ahora me debo al Villarreal y ojalá podamos jugar la Europa League, porque sería una cosa muy importante para el club y para mí como futbolista poder jugar una competición europea. Soy como la diana de las críticas de los aficionados del Mallorca, y lo entendí así. O sea, era una cosa que me molestaba, entre comillas, porque yo sabía que no tenía ninguna culpa, pero el malestar entre los dos clubes, la UEFA, etcétera, hizo que mucha gente lo pagara conmigo. Me daba pena más que otra cosa, porque yo siempre he tenido Mallorca en el corazón, mi hijo nació allí, vuelvo todos los años de vacaciones. Cuando el Mallorca volvió a Primera División yo estaba en el campo viendo el partido. Es un equipo y una ciudad a la que tengo muchísimo cariño, y me da un poco de pena tener que recibir ese tipo de insultos, etcétera, de parte de algunos aficionados. Pero bueno, yo entendía la frustración y la rabia en ese momento, pero bueno, yo no fui el que decidí que el Mallorca se fuera. Yo luché hasta el último segundo con el Mallorca para que entrara en Champions League, que de hecho a lo mejor hubiera sido la única forma de que el Mallorca pudiera haber jugado en Europa y que me hubiera podido comprar y haberme quedado. No pudo ser por pocos segundos, porque el Sevilla marcó en el último minuto y nos dejó fuera. Tomamos la decisión hace un año y medio, en la última temporada de que jugué como profesional a la Fiorentina, de quedarnos a vivir aquí como familia. Mis hijos prácticamente habían vivido toda su vida aquí, mi hija pequeña nació aquí, y tienen toda su vida, nosotros estábamos muy a gusto. La vida ahora es para mí mucho más tranquila, me dedico mucho más a la familia. Cuando la Fiorentina decidió que no me renovaba el contrato, que yo quería hacer un año para despedirme del fútbol con la gente en el estadio, que para mí era importante porque me tuve que retirar en medio de la pandemia. Después de tanto tiempo no fue la cosa más bonita del mundo. Dije que no quería empezar a moverme cada año a un equipo diferente todavía, a mover la familia, colegios, etcétera, y decidí dar ese paso. ¡Roquetones! ¡Roquetones! ¡Profiteros! ¡Profiteros! Es una afición muy peculiar en la que en una categoría tan baja como esta vienen 300, 400 personas y cantan desde el minuto 1 al 90 con tambores. Es un espectáculo, y luego al final del partido
jugadores, entrenadores y demás, nos vamos juntos a la grada y cantamos las canciones todos juntos y es un momento de felicidad. Ellos lo viven así y nosotros, aunque estemos en el campo, también. Nasì! Mani alte, mani